Bien, estamos con los concejales de Marcos Juárez Somos Todos, Virginia Tomasini, Santiago Lambertucci, para analizar un poco el voto negativo del bloque ante la posibilidad de un empréstito municipal. Se llama, creo que, Programa de Financiamiento a Largo, Corto y o Mediano Plazo. Bien. ¿Por qué el voto negativo? Bueno, Marisa, primero déjame aclararte que obviamente desde el bloque siempre estamos a favor de la obra pública y lo hemos demostrado con nuestros actos a lo largo del tiempo que llevamos como concejales. Es más, el año pasado votamos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que era justamente para realizar obra pública, que bueno, lamentablemente después no se lo otorgaron. Pero en este caso puntual lo que nosotros pedíamos, como era una ordenanza general, que le daba muchas atribuciones al intendente para que reglamente, para que lleve adelante todas las operaciones en cuanto a los bonos, es que una vez que se haga esa reglamentación, luego pase por el Consejo, al referéndum del Consejo y al referéndum de la mayoría absoluta, como dice la Carta Orgánica Municipal, que para la toma de empréstito se necesita la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. En este caso, bueno, no quisieron modificar ese artículo, lamentablemente no quieren que el Consejo controle los actos del Poder Ejecutivo y básicamente ese es lo que nos delegó el pueblo en sus representantes, que en este caso somos nosotros, que es justamente controlar también los actos del Ejecutivo. Bien, ¿y qué es esto de la mayoría absoluta? Porque me dijiste que yo cuando hice la crónica, o sea, no aclaré muy bien por qué era la oposición, por qué era el voto negativo. Claro. Porque lo basé en mayoría absoluta y no en esto que vos acabas de decir. Exacto, porque el voto negativo se da porque, para resumirlo, es porque una vez que el Ejecutivo reglamente las cuestiones que tienen que ver con el crédito, con el empréstito, vuelvan al Consejo para que sean ratificados por el cuerpo. Es Eso es decir, lo que no quisieron agregar. Después la discusión de la mayoría absoluta, si son 5 miembros, son 6 miembros, es otra y que se va a dar en definitiva en esta ordenanza también, que se votó por 5 miembros y que desde nuestro punto de vista la mayoría absoluta tiene que ver con la mitad más uno de los miembros del Consejo Deliberante. En este caso somos 9, la mitad serían 4 y medio, más 1, 5 y medio, y en los sistemas electorales siempre se redondea para arriba, o sea que necesitarían 6 miembros. Y como dije ayer, también es una lástima porque es un proyecto que íbamos a apoyar, solamente queríamos asegurarnos de poder controlar una vez que se reglamente y que esté todo acorde como lo habíamos charlado. Y es una lástima, te decía, también porque crea una incertidumbre jurídica en que si está bien votada la ordenanza o no, y es una incertidumbre que en definitiva se va a trasladar a los bonistas, que no van a saber si, porque estos créditos son a 10 y a 20 años, si viene otro gobierno y a lo mejor piensa como nosotros, que la mayoría absoluta son 6 y lleva la ordenanza para que la revise la justicia y después vamos a tener que estar viendo a ver qué decide el juez. Yo creo que en estos tipos de casos que son empréstitos, que se basan en la confianza, es una lástima que haya salido de esta manera. Virginia, y explícame un poco el concepto de mayoría absoluta, vos que venís desde las ciencias políticas, porque yo estuve leyendo la Carta Orgánica, leí que el empréstito es el artículo 55, el inciso 6, tomar empréstitos, y habla de mayoría absoluta, pero después también estuve revisando y no da el concepto y en qué se basa, si es en la Constitución Provincial, supongo, ¿cómo es? Bueno, hay obviamente, como en todo lo jurídico, varias discusiones. Lo que vos decís, digamos, es así. Esto hay que tener en claro que no es lo mismo el tipo de mayoría que se solicita para los créditos en la Carta Orgánica que para los empréstitos, que sería este caso. Eso hay que aclararlo bien. Y en este sentido, la Carta Orgánica digamos, remite también al reglamento del Consejo Deliberante, donde tampoco se especifica, digamos, esta cuestión de qué es la mayoría absoluta. En estos términos, nosotros, digamos, siempre dentro de la ciencia política, obviamente, se interpreta que la mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros del cuerpo. Obviamente que en esto estaría la cuestión matemática que dice Santi, y siempre sabemos que en todos los sistemas electorales y en otro tipo de votación es siempre el rondeo para arriba porque no se puede vulnerar el derecho.
Además de esto, si uno se remite a las actas de las sesiones de la Convencional Constituyentes de Marcos Juárez, cuando se discutían estas cuestiones, citan como anexo la Constitución Provincial, que para el caso de los empréstitos advierte que se debe contar con las 2/3 partes de los votos de los legisladores, de los concejales. Entonces, obviamente que aquí hay un conflicto de interpretación. Hay algunos otros juristas que dicen que es la mitad, que son las menos las interpretaciones, obviamente también en esos casos hay que remitir a las normas madres, a los antecedentes. Antecedentes locales no hay de esta votación, porque en otras instancias lo que se ha establecido es lo que es la mayoría grabada, donde puntualmente en otras situaciones prevé las 2/3 partes. O sea que acá hay un caso muy fino dentro de lo que sucede en Marcos Juárez. Hay claramente una intención de diferenciación de los votos, porque si no, obviamente estaría establecida la mayoría simple, la mayoría absoluta. Si no habría aclaración, digamos. No habría aclaración. Nosotros interpretamos que obviamente la mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros. De hecho, los anexos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en realidad establecen ese concepto de mayoría. Sí, hay que aclarar absoluta. Que las normas, digamos, de municipios no pueden diferenciarse de las madres. Primero la nación, después la provincia, ¿no? No pueden cambiar esa jurisprudencia. Nosotros también estuvimos, digamos, asesorándonos con constitucionalistas de Córdoba, y obviamente que en estos casos en la legislatura también se toma este criterio de la mitad más uno, y en el llegado caso de que la biblioteca diría que los dos tenemos razón, lo que hubiera correspondido en una norma anterior donde se establezca y se reglamente esto de manera correcta ante la ambigüedad de la interpretación. O sea, se sentaría, digamos, antes de la votación. Y Marcos Juárez sería como, sería un antecedente para otros casos similares de otros lugares, en ese caso. Así que bueno, nosotros obviamente estamos convencidos de que, por más que como bien explicó Santi, y esto hay que aclararlo porque ha habido también malinterpretaciones, el fundamento de nuestro voto negativo no tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que decía Santi, de que inclusive parecería que a modo de represalia, por nuestra posición de que estábamos solicitando que nada más y nada menos el artículo 10 dijera lo mismo que establece la Carta Orgánica, porque después la discusión de qué interpretamos por mayoría absoluta es otra. Eso significaba que todos los proyectos, todos los empréstitos, todo lo que hiciera el Ejecutivo pasara al referéndum del Consejo con mayoría absoluta. Eso es lo que ustedes pedían concretamente. Exactamente, que era lo mismo que establece la Carta Orgánica, ni más ni menos. No estábamos pidiendo algo que no estuviera contemplado. Y no solo sucedió eso, sino que parecería que a modo de represalia por nuestra posición directamente se sacó ese artículo y remite toda la potestad del Departamento Ejecutivo. O sea, que todo lo que se consiguió, digamos, todas las modificaciones a las que accedió el bloque oficialista, de todas las cosas que ustedes pedían, con este artículo 10 que no pasa, es como que quedó como al principio. Y lo que pasa es que sí, queda como al principio, pero ¿por qué, Marisa? Porque no nos permite más controlar. O sea, el intendente fue claro, vino a la comisión y nos dijo, miren chicos, yo necesito una ordenanza general para luego sí poder ir a lo particular, depende de cada bono, depende de la charla que iba a tener con el inversionista, para ver qué es lo que pretendían ellos. Bueno, la cuestión es que nosotros decidimos hacerle la ordenanza general, donde le da un montón de atribuciones. Lo único que queríamos era
controlar luego las reglamentaciones de esa ordenanza. Si no, o sea, estaríamos firmando un cheque en blanco al intendente para que haga lo que le parece. Gracias.